Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Chef Joserra y sean bienvenidos a un capítulo nuevo. Hoy vamos a preparar la pasta choux o la pasta choux, que mucha gente le dice. Esta pasta sirve para muchas bases de pastelería, para otros pasteles como el croquembouche, para los profiteroles, para los eclairs, para el Paris-Brest. Entonces es una masa que se lleva muy bien para hacer otras cosas y hoy se los voy a enseñar a hacer paso a paso, poco a poco. Vamos a ir de la mano para que les salga súper bien con todos los tips que ustedes necesitan para tener la mejor pasta choux del planeta. Vamos ahí, necesitamos una olla. Recuerden que yo siempre le pongo un tapete de silicón por si se llega a caer. Muchas personas que no le ponen este tapete de silicón luego se les va cuando están hirviendo leche y entonces se quema la leche, entonces ahí tienen que estar limpiando o luego ya queda sucio de por vida. Entonces yo prefiero usar esto, es un gran conductor de calor y me va muy bien para mis preparaciones. ¿Ven? Entonces vamos a poner agua y vamos a poner la mantequilla. Entonces va a empezar a hervir, necesitamos que se funda perfectamente bien la mantequilla y ahí también vamos a poner sal para que se vaya disolviendo y azúcar. Muy bien. Y ahora vamos a poner leche. Leche entera, por favor. Y vamos a dejar a que tome ebullición un poquito. Bien, aquí ya está en punto de ebullición, sin embargo no se terminó de fundir la mantequilla. En este momento voy a poner el azúcar invertido. Esto nos va a ayudar para la humedad también. Entonces vamos a mezclarlo, ahorita se va a empezar a disolver y también la mantequilla va a estar perfectamente bien disuelta. Entonces aquí yo veo, hasta que no exista nada de pedacitos de mantequilla, vamos a seguir con el siguiente. Ahí está. Entonces, mucha atención. Yo aquí voy a agarrar, saco del fuego, apago. Y ahora sí, de golpe voy a poner mi harina. Muchas personas lo que hacen es de que mantienen en el calor, esto está hirviendo, ponen la harina, les empieza a quedar unos grumos durísimos, no se incorpora bien y vamos a tener esos errores. Entonces aquí, para no tener ese problemita, lo vamos a sacar del fuego y vamos a empezar a incorporar perfectamente bien todo. Nos va a quedar una masa bastante espesita. Vean, ahí ya le queda un poquito de harina. Ya la mezclamos y es algo homogéneo, no hay grumos feos, no hay pedazos ahí blancos, no nada. Bueno, entonces ya que lo tenemos bien incorporado, vamos a regresar nuevamente a la temperatura. Ok, ponerlo aquí y le damos cariño. Se tiene que cocer más o menos unos 5 a 7 minutos, estarlo moviendo, se nos puede llegar a pegar. Empieza a tornar de color un poquito más amarillo oxidado y si no, muchas veces empieza a hacer una capita al final aquí en las ollas. Esta es una olla de teflón, entonces pues no se pega nada, pero si lo están haciendo en otro tipo de material empieza como a pegarse. Ahí es el momento donde ustedes ya pueden empezar a trabajarlo y sacarlo de aquí para llevarlo a la batidora. Listo, aquí ya lo tenemos, está perfecto y nos vamos a la batidora. ¿Para qué? Para enfriarlo. Mucha gente le empieza a poner el huevo aquí cuando está caliente. No, vamos a ir a la batidora, enfriamos y vamos ingresando el huevo. Bien, ahora ya tenemos la batidora, ponemos nuestra mezcla. Ahí está perfecta y la tenemos que enfriar. ¿Hasta qué punto? Hasta que lo podamos tocar y esté tibia. A ese punto, ahorita está con un montón de temperatura, lo voy a empezar a mover, va a salir vapor. Cuando se haya quitado el vapor, cuando nosotros lo toquemos y esté completamente tibio, hasta un poquito frío, en ese momento lo paramos. Miren cómo empieza a salir todo el vapor, ¿Ya ven? Todo eso, aguas. Miren, voy a poner aquí mis lentes. Empañados, ¿vale?
Listo. Parece que estuviera cortado, ¿cierto? Pero no. Ahorita yo lo puedo tocar, no hay ningún problema. Entonces, ahora voy a ir ingresando la parte del huevo. Entonces, vamos a ponerlo. Ingreso un poquito. Y vamos a esperar hasta que se vaya incorporando. Y una vez que se incorporó, vuelvo a ingresar y así hasta terminar todo el huevo. Ahí volvemos a incorporar. Hasta que quede. Y ponemos el otro tanto restante. Perfecto. Listo. Miren cómo queda. Ajá. Va bajando, pero ya que terminó, se queda esta elasticidad bonita. Va a seguir cayendo, pero ese es el mero punto. Ahorita va a caer lap. Todavía tiene movimiento, pero no es un hilo, pues, ¿no? Ahí tenemos perfecto. Vamos a empezar a dollar. Listo, ahora vamos a darle forma a nuestra pata choux o a la pasta choux o la pata choux, que le dicen también. Vamos a hacer unos 6 eclairs, que son estos palitos delgaditos, alargados. Después vamos a hacer un París-Brest, que es esta rueda que se hizo gracias al concurso que hubo de ciclistas entre la ciudad de París y Brest. Y después vamos a hacer los profiteroles XL, que ya lo conocen, que quedan deliciosos. Vamos a hacer 6 piezas de cada uno para que vean la forma, así que pongan mucha atención. Esto es un tapete de silicón perforado, yo lo recomiendo enormemente, ya tiene la forma del eclair. Y si no, en los tapetes de silicón normal es hacer unas líneas para poderlo poner. Pues ya tiene la formita, me gusta mucho, lo uso poco la verdad y me gusta usarlo, pero es súper bonito. Son más o menos unos, ¿qué serán? 12 centímetros de largo para que ustedes puedan sacarlo. Estoy utilizando una Duya Wilton 6B para que si quieren ustedes también usar la misma, está perfecto. ¿Va? Entonces es poner aquí y es ir moviendo, presionando y moviendo al mismo tiempo. Otra vez, vamos ahí, voy presionando, voy alargando al mismo tiempo, pongo y hago esto. Y así hasta terminar todos. ¿Vale? Ya que lo tenemos así, solamente pegamos. Ahí lo vamos a hacer así para que no queden estas puntitas como raras y queden todos iguales y parejas. Y ya lo quedamos. ¿Va? Ahora vamos con el París-Brest. Bien, entonces ahora voy a hacer las rueditas del París-Brest. Tengo de 8 centímetros de diámetro y 4. Va dependiendo del tamaño que ustedes le quieran dar y le vamos a hacer así. Quedan súper bonitos. Más que suficiente. Y aquí terminamos igual acá. Hacemos este cierrecito muy bonito para que crezca. Ahora nos vamos con los profiteroles. Igual 4 centímetros es bastante bueno. Vamos a hacerlo así. Y vamos a hacer acá. Estoy separado como 1 centímetro de la charola y ahí es donde presiono. Y ahí. Y ahora vamos a ponerle el craquelín. Vamos a ponerle así nada más. Quitarle estas puntitas. Ahorita el craquelín lo va a tapar de todos modos, pero no queremos que esté tan acentuado. Ahí está. Listo. Vamos ahora por el craquelán, este crocante de azúcar que queda muy rico para este tipo de preparaciones. Es muy fácil de hacer, pero es una masita muy delicada. Si nosotros no la trabajamos bien, entonces se puede separar la mantequilla y siempre se tiene que trabajar congelada una vez que la hemos extendido. Pongan mucha atención. Perfecto, vamos a comenzar por la mantequilla. La mantequilla lleva 5 minutos que la sacamos del refrigerador. Todavía tiene una textura, no está suavecita, sino si todavía tiene forma, ¿va?
Vamos a poner también el azúcar mascabado y vamos a poner un poco de sal. Y ahora tenemos que acremar hasta que se incorpore perfectamente bien la mantequilla con el azúcar y la sal. Listo, ahí lo tenemos. Entonces vamos a poner ahora la harina de almendra por todos lados para que quede bien y también la harina de trigo. Y mezclamos. Listo, ya lo tengo. Ahora nos vamos a ayudar de 2 tapetes de silicón para que lo pueda extender y con un rodillo. Listo, tapete de silicón, nuestro craquelán. Nuevamente tapete de silicón. ¿Para qué hago esto? Porque mucha gente le empieza a poner azúcar glass o harina y entonces ya queda muy seco nuestra preparación. Y para mantenerla como debe de ser, utilizo esto. Que no tienen tapete de silicón, no se preocupen, pueden poner papel estrella sin ningún problema. Entonces ahí vamos a ir poniendo así. Y vamos a extenderlo hasta que quede perfectamente. ¿Sí? Voy así. Vean, ya que lo tengo así, entonces sacamos un lado, corto, estoy con espátula, no hay necesidad de poner nada cortopunzante. Lo voy a poner aquí y lo vamos a ir cuadrando para que entonces todas mis formas queden rectecitas y al final tengamos un rectángulo perfecto de nuestro trabajo, ¿no? Esto aquí. Volvemos a poner y extendemos. Así hasta que quede lo más finito posible lo que les pueda dar sus manos. Ahí está. Ya bien cortadito, miren qué bonito queda. Ahora nos vamos al congelador porque siempre tiene que ser cortado congelado. Bien, yo aquí tengo mi craquelín, y lo vamos a cortar, tiene que estar congelado, bien importante, para que podamos hacer esto, si no va a ser bien difícil lograrlo. Y le vamos a hacer así. Todo el craquelín que sobra lo dejen a que tome temperatura ambiente y lo vuelven a extender, queda perfecto. Así lo vamos a hacer a todas. Perfecto. Bien, vamos a hablar sobre la cocción en el horno. Estamos 190 grados los primeros 25 minutos. Esta temperatura tan fuerte va a hacer que estallen, que suban, ¿vale? Y después nos vamos a ir a 160 grados por 15 minutos. Entonces ya van a quedar huecos por dentro, va a quedar súper bonito, que es lo que necesitamos. Miren qué bonitos los profiteroles. Quedan súper chulos, abiertos, bonitos. El craquelán quedó muy chulo. Que es importante que si lo quieren hacer un poquito más delgado, entonces no van a tener estos huequitos que tiene. A mí me gusta mucho la textura como está. Y quedan grandes, Miren el tamaño de mi mano y el tamaño del profiterol, bastante grande. Queda bastante bien. Súper bonitos, listos para poder ser rellenados. Es la misma forma que da nuestro París-Brest, estas como donitas. Quedan muy bonitas y solamente falta cortar y rellenar. Pero esta es la forma, quedan súper chulas. Me encantaron como quedan. Y también son grandes, Se vean mi mano y vean la ruedita del París-Brest. Aquí los eclairs quedan súper bonitos, bronceados. Van a quedar completamente huecos, ya sea para rellenarlos con lo que ustedes deseen, pero sinceramente el trabajo está muy bien hecho. ¿Qué aprendimos a hacer el día de hoy? Pasta choux. Ahora sí que tienen todos los tips, desde la temperatura, cómo tiene que ser, hay que sacar la olla para poder ingresar la harina, después tenemos que dejar enfriar la masa para poder agregar el huevo, después la textura que tiene que quedar y los tiempos de las cocciones que son súper importantes. Estén muy pendientes porque vienen buenas recetas de Claire, de profiterol y de París-Brest.